Deseo, hermanos, que cada uno de ustedes tenga un buen deseo de recibir la palabra, que tengan buen ánimo, hermanos. Espero que hayan descansado, que se hayan preparado. Si tienen deseo de pronto de tomar agua para que no se cansen, es bueno que lo hagan y que podamos verdaderamente recibir, hermanos, esta palabra como un verdadero alimento, con fervor, hermanos, para nosotros. Es impresionante, hermanos, encontrar cómo el capítulo de Hebreos habla acerca de la fe, ¿no? Y dice que esa misma fe que salvó a Noé con su casa, dice que esa misma fe sirvió para condenar a todas las demás personas. De cierta manera, hermanos, estamos aquí nosotros hoy por fe. Nadie puede venir a Cristo si no es a través de la fe. Debemos creer, hermanos, y esta misma fe que nos lleva a congregarnos a nosotros cada 8 días bajo esta misma convicción de que Cristo está aquí en medio de nosotros, es la misma fe que condenará al mundo que rechazó a Cristo. Esa misma fe, hermanos, que salva a los que están perdidos y a los que confían en Cristo, es la misma fe que separará aquel día y dirá: no me conociste, no quisiste estar conmigo. El día de hoy, hermanos, vamos a seguir meditando en nuestra serie del capítulo 8 de Lucas, y estaremos meditando, hermanos, en los versos 43 al 48. Hace 8 días, hermanos, vimos a un hombre con una gran autoridad y vimos un sermón, hermano, titulado Compasión y Autoridad. Compasión y Autoridad. Y fue muy interesante, hermanos, poder meditar en este texto, y es muy interesante, hermanos, que nos podamos tomar el tiempo de meditar paso por paso las Escrituras. Si mis cuentas no me fallan, hermanos, llevamos 80 sermones del Evangelio de Lucas. Más o menos, 80 sermones del Evangelio de Lucas. Hemos predicado Lucas durante 1 año y medio, más o menos. Estamos en el capítulo 8. Y es de bendición, hermanos. Ha sido de mucha bendición, hermanos, poder hacerlo de esta forma. Así que, hermanos, acompáñenme al texto. Vamos a leer desde el verso 40 hasta el 48 el día de hoy. Pero vamos a meditar en nuestro texto una parte del 42 hasta el 48. Y vamos a ver, hermanos, hay un sermón muy conocido, y este pasaje es muy conocido en el mundo cristiano por muchas personas. Que el Señor nos ayude. Vamos a leerlo. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque lo esperaban, porque todos lo esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una única hija, como de 12 años, que estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Oremos, hermanos. Señor, estamos en esta mañana, Señor, aquí reunidos en esta tarde, para darte toda la gloria y la honra, para adorarte, para meditar, Señor, en lo que tú tienes para nosotros, para meditar, Señor, en tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has prometido estar con nosotros y tenemos la convicción por la fe de que tú estás aquí en medio de nosotros. Señor, soy un hombre con demasiadas limitaciones, Señor, para poder enseñar. Pero tú, Señor, eres todopoderoso y tú puedes hacer como tú quieras y puedes utilizar a los hombres que tú quieras, Señor. Te suplico, Señor, que en este día me sustentes, Padre, para hablar a tu pueblo. Y te ruego, Señor, que ahí donde están mis hermanos sentados, ellos puedan también tener un anhelo, Señor, de escuchar tu palabra. Pon en ellos, Señor, un buen deseo. Quita, Señor, todo pensamiento, toda distracción, todo pensamiento, Señor, que es contrario a tu palabra. Y que ellos puedan verdaderamente imaginarse que están frente a un banquete de tu palabra, Señor, que les va a dar fuerzas, una comida espiritual que les va a dar fuerzas para afrontar, Señor, el camino que nos espera.
Gracias te doy, Señor, por mis hermanos y por esta congregación. Bendice este tiempo, Señor. Te lo suplicamos. En Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, es una bendición. Es una bendición, mis hermanos, poder estar aquí reunidos y verdaderamente es de mucha bendición poder meditar estas verdades como las hemos venido haciendo, para tomarnos el tiempo de profundizar en cada pasaje y meditar en las cosas que allí sucedieron. Cosas que Dios en su voluntad, hermanos, ha querido que hayan quedado por escrito para testimonio de nosotros mismos y para nuestro propio beneficio. Es increíble, hermanos, el testimonio de las Sagradas Escrituras. Anoche en casa leíamos acerca del arresto de Esteban y de cómo están preparados para asesinarlo. Y si ustedes leen el capítulo 6, el capítulo 7 del libro de Hechos, ustedes se dan cuenta ahí, hermanos, la majestuosa exposición de las Escrituras que hace Esteban. La Escritura dice que era un hombre lleno del Espíritu Santo y que su rostro brillaba como si fuera un ángel. Y este hombre hace una exposición tan certera, hermanos, que las personas que están ahí escuchando les hierve la sangre. Judíos que aborrecían a Cristo y con deseo de molerlo a golpes. Todavía no hemos llegado ahí, hermanos, a esa parte, pero es impresionante el testimonio de las Escrituras, como es impresionante el testimonio de las Escrituras aquí hoy, lo que nos va a contar el Señor, a través de lo que sucede con esta mujer. Hace 8 días, hermanos, estuvimos viendo el gran gozo que tenía la multitud de personas que esperaban al Señor, estaban regresando del mar de Galilea. Y meditábamos en el contraste de 2 ciudades. Una ciudad donde el Señor fue a hacer una obra a un hombre, un endemoniado. Ese fue el único mal que le hizo el Señor a esa gente. Liberar a un hombre que estaba poseído de legiones de demonios. Vimos, hermanos, que en el contexto romano, una legión se le llamaba a un ejército de 6,000 soldados. Cuando el Señor le pregunta a la legión, al demonio, ¿cómo te llaman? No, somos una legión, somos muchísimos. Y luego de ahí, hermanos, vimos que de ver la pérdida que tuvo materialmente, los gadarenos dijeron, es mejor que te vayas. No te queremos en nuestra ciudad. No te queremos que estés aquí. ¿Por qué? Porque calcularon las pérdidas económicas, pero no calcularon el valor tan grande y el beneficio tan grande hecho a este hombre que había sido atormentado por demonios por muchos años. Luego al otro lado vemos que mientras esta población se reúne para desechar a Cristo, al otro lado dice el texto ahí iniciando, que todos tenían gozo y que todos esperaban por él. Y eso nos llevaba a nosotros a meditar en la bendición que tenemos de que cuando nosotros predicamos el evangelio, no todas las personas van a decir, ok, yo quiero. Van a haber muchos gadarenos y decíamos que había muchos gadarenos en Estocolmo. Pero también hay gente que tiene deseos de aprender del Señor. Y aunque sean de 99 solamente uno, de 100% tal vez solamente uno, ese uno estará allí esperando que cualquiera de nosotros le predique el evangelio y vendrá y amará a Cristo con todas sus fuerzas. Y eso nos da, hermanos, el gran gozo de saber que hay personas que están esperando que se les predique el evangelio. Ahora, mientras nosotros vemos el contraste de la ciudad de Gadara, vemos este contraste y una multitud que aprieta. Dice el texto ahí que la multitud aprieta, asfixia al Señor. Y estuvimos viendo ahí cómo el Señor, lleno de compasión, hermanos, viene ahí a su multitud, haciendo milagros, obrando en ellos, predicándoles en el evangelio. Una de las cosas que muchos de nosotros pasamos por alto es la predicación de Cristo. Cristo predicaba constantemente, hermanos. Solamente muchos se enfocan, él hacía milagros. No, hermanos, la gente le fascinaba las mejores predicaciones. Cuán gozosos hubiéramos sido nosotros de estar presentes en una exposición de Cristo mismo, de las Sagradas Escrituras. Hoy, por misericordia, hermanos, sabemos hombres como nosotros que con muchas limitaciones podemos hacerlo, pero cuán fascinante hubiera podido ser estar ahí. Y las multitudes ahí apretando al Señor. Ahora, hay algo muy interesante, hermanos, que vemos cómo el Señor tiene un deseo de siempre servir a los hombres. Un llamado al servicio, un llamado a servir. Por eso nosotros como congregación debemos, hermanos, tener ese mismo deseo de estar sirviendo constantemente. Ayer casualmente estuvimos aquí en la iglesia y muchos hermanos y otros hermanos por diferentes motivos no pudieron venir, pero tiene que haber un deseo, hermanos, en nosotros de poder servir porque el deseo de Cristo fue servir. Él, siendo Dios todopoderoso, descendió, encarnó en forma humana, se hizo hombre. ¿Y qué estuvo haciendo Jesús aquí? Sirviendo. Por eso es
completamente erróneo y contradictorio en esta gente que predica el evangelio de la prosperidad, donde hay apóstoles, arcángeles, profetas, que anhelan que la gente les sirva, cuando es totalmente al revés. En la posición de anciano de una iglesia o el pastor de una iglesia, ¿sabe qué es ser pastor de una iglesia, hermano? Morir inmolado por la gente y esperar el vituperio de la gente. Ningún momento, hermanos, esto se trata de una posición o de un cargo, de una jerarquía. Se trata de servicio y de morir inmolado por el Señor. El que entienda esto de una manera diferente está equivocado. Está equivocado. Si la misma Escritura dice que van a ser juzgados con más severidad. Ahora, vemos, hermanos, el deseo de Cristo de servir, hermanos, a las personas, y vemos que aparece un hombre ahí en escena, lo vimos hace 8 días, y este hombre era un principal de la sinagoga, hermanos. El principal de la sinagoga era como el pastor de una iglesia, encargado ¿de qué? De todo el funcionamiento, la organización y todo de esa sinagoga. ¿Y quiénes iban a las sinagogas? Los judíos. ¿Y quiénes eran los judíos? Los mismos enemigos de Cristo. Y ese mismo principal y muy probablemente la autoridad más grande en Capernaum del judaísmo es la que sale corriendo en medio de la multitud. Hermanos, piensen esto. Hay una multitud que está apretando porque Lucas lo dice. Imagínese usted entrar al centro donde está el motivo por el cual se hace la multitud, llegar y postrarse de rodillas. Eso tuvo que haber costado mucho trabajo llegar allí. En textos anteriores vimos el testimonio de los hermanos de Jesús, la mamá de Jesús. Oye, tu familia te busca, ve por qué no pueden llegar aquí por la multitud. Y el Señor que dice, bueno, mi familia, mis hermanos y mis hermanas son los que creen en el Señor, son los que creen en mi Padre. Ahora, este principal de la sinagoga está postrado ante los pies del Señor. Y vimos un Señor compasivo. Y vimos a Jairo con una autoridad. Pero vimos a Jairo arrodillado ante la autoridad superior que es Cristo. Y decíamos hace 8 días, hermanos, que no importa qué puesto ocupes tú en esta tierra. No importa cuánto ganes. No importa cuántos gobiernes. No importa si eres empleado o empresario. No importa si estás en la élite de las élites de este mundo. O si simplemente eres un chico que toma bus para ir a su escuela. Todos los seres humanos en esta tierra se van a tener que postrar ante Cristo en el día del juicio. Todos, hermanos, sin excepción. Ahora, este hombre, siendo el principal de la sinagoga, tiene un problema y su hija se muere. Y no solamente el hecho de que tenga solamente el hecho de que sea que su hija se muera. A veces yo bromeo diciéndoles, hermanos, hay que tener varios hijos. En caso de una pérdida, los otros hijos te consolarán, hermano. Y es una realidad. Y lo hablamos de esa manera. Y es real. Es real. Este hombre tiene una única hija. Y eso hace que sea mucho más grave su dolor. Mucho más grave. Y esto, hermanos, es lo que hace que este hombre salga, busque a Jesús, se postre ante él. Y lo más sorprendente de todo que veíamos hace 8 días era que este hombre era amigo de los mismos que decían que Jesús hacía los milagros por la obra de Satanás. ¿Qué habrían pensado sus amigos? Jairo está medio mal, Jairo se está postrando ante este hombre que es un hereje. Porque recordemos que para el judaísmo Cristo es un hereje. Por eso nosotros no tenemos banderas de Israel y de judíos en ninguna parte de esta iglesia. Si usted va ahora mismo a Jerusalén y habla con un rabino de los que están allí orando, ¿qué crees de Jesús? Inmediatamente se va a parar y decir, él fue un hijo que se creyó más importante que los demás, que se creyó Dios. Ahora, lo más importante aquí, hermanos, es ver la actitud del Señor también frente a este hombre. El Señor pudo haber hecho lo mismo que nosotros hubiéramos hecho. Oye, no, Jairo, tú eres de los mismos que me persigue y de los mismos que habla mal de mí. Que se muera tu hija. ¿Cuántos no hubieran actuado de esa manera? Muchos aquí lo hubieran hecho, estoy seguro. Sí, pero Cristo no es como los hombres, hermano. Él corre a atender la situación y Él quiere ayudar a este hombre. Y dice el texto ahí que iba de inmediato iba, tenía deseo de ir a ayudar. Cristo es muy compasivo, hermanos. Aparte de tener su gran autoridad, es un Señor muy compasivo. Y Jairo, a través de esta pena y de este sufrimiento, tiene que reconocer eso.
Y veíamos hace 8 días exactamente cuántos de nosotros no hemos tenido que reconocer la autoridad de Cristo y rendirnos ante sus pies a través de una gran aflicción. Bueno, probablemente tu hijo no ha muerto o tu hija no ha muerto, está bien, pero han habido cosas graves que han pasado contigo y esas cosas graves hoy te tienen aquí. Hay testimonios de hermanas que hemos escuchado, situaciones muy, muy graves y delicadas donde el Señor salió, ellos salieron al encuentro del Señor y el Señor compasivamente atendió a su llamado. Y eso es lo que encontramos aquí. Ahora, hay algunas personas, yo titulé este sermón Un toque de fe, pero hay muchos hermanos alrededor de la historia de la iglesia que han bautizado este sermón como un milagro dentro de otro milagro. ¿Por qué? Porque aquí se está dando el contexto de Jairo y todavía no está resuelta la situación de Jairo. Su hija dice que va en camino a salvar a la hija de Jairo, pero ahí pasa algo, hermanos, y se retrasa el Señor en ir a salvar la hija de Jairo. Y ahora Jairo, con su estrés y con su preocupación, aparece este stop aquí en medio del camino y eso lo empieza a él también a preocupar, me imagino yo su situación, ¿no? Yo he titulado este sermón, hermanos, Un toque de fe, y el punto número 1 es una fe perseverante, el punto número 2, el resultado de la fe, el punto número 3, la fe que recibe la bendición y la paz de Dios. Dice el texto ahí, y mientras iba, la multitud le oprimía. ¿Iba hacia dónde? Hacia la casa de Jairo. Dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años. No soy, hermanos, misterioso en el tema de averiguar los números, porque hay muchas personas que no, que tal número significa esto y lo otro, pero es curioso. La hija de Jairo dice que tiene 12 años, y esta mujer ha padecido 12 años de enfermedad del flujo de sangre. Ahora no quiero que empiecen ustedes a hacer ahí cálculos matemáticos, pero es algo curioso que el texto nos muestra también. Ahora dice algo muy interesante. Había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Hermanos, qué interesante, hermanos, poder ver esto. El Señor en ningún momento se niega a darle la ayuda a Jairo, pero por alguna razón, hermanos, esta señora, ella tiene una convicción de ir a tocar al Señor, tiene esa fe de creer de que solamente yendo y tocando, así sea el borde de su manto, ella iba a ser sana. Hay un motivo muy grande ahí en el texto que tengo que explicárselos, el motivo por cual ella no se presenta y dice, por favor ayúdame, estoy enferma. Hermanos, hay algo muy interesante aquí. Hay una multitud de personas, hay una cantidad de gente persiguiendo al Señor, muchos necesitados, muchos enfermos, muchos con espíritus inmundos, como dice la Escritura, muchos buscando el favor del Señor, otros queriendo escuchar los sermones del Señor. Pero allí en especial, en medio de esa multitud, hay una mujer que sufre en silencio, hermanos. Sufre una enfermedad desde hace 12 años. Y esa enfermedad no le permite vivir una vida normal, ni por las mismas reacciones de su cuerpo, y lo más importante, ni por el mismo sistema de la sociedad en la que vive. Levítico 15, no lo vayan allá, lo vamos a leer. Yo lo voy a leer para ustedes. Hay un hermanos, en el libro de Levítico nos muestra qué es lo que tiene que hacer una mujer cuando tiene flujo de sangre, cuando tiene la menstruación. Ustedes saben, hermanos, que en la ley judía, cuando la mujer está en su menstruación, el hombre no puede compartir su misma cama con ella, tienen que dormir en camas separados, porque la creencia es de que es inmunda y de que las cosas que tocan son inmundas. Esto lo hacían, hermanos, para separarse de los diferentes pueblos, para evitar enfermedades y para, digamos, tener una diferencia de pureza en medio de los otros pueblos. Miren lo que dice Levíticos 15, dice, cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuera en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre lo que ella se acostare mientras estuviere separada será inmundo. También todo aquello sobre lo que se sentase será inmundo. Y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. También cualquiera que tocara cualquier mueble sobre el que ella se hubiera sentado lavará sus vestidos y se lavará luego a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Y lo que estuviese sobre la cama o sobre la silla en que ella se hubiese sentado,
el que le tocare será inmundo hasta las 12 de la noche. Si alguno durmiere con ella y su menstruo fuere sobre él, será inmundo por 7 días, y toda cama sobre la que durmiesen será inmunda. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de sangre, su flujo de sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, es decir, la mujer de nuestro texto, que tiene un problema que no le para la sangre, hermanos, a cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre el que se sentare será inmundo, como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Y cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días, y después será limpio. Y al 8º día, aquí se habla acerca del sacrificio, y al 8º día tomará consigo 2 tórtolas o 2 palominos, y los traerá el sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión, y el sacerdote hará de él una ofrenda por el pecado, y del otro holocausto, y la purificará el sacerdote delante de Jehová del flujo de su impureza. Hermanos, ¿se dan cuenta el padecimiento de esta mujer? Esta mujer todo el tiempo durante sus 12 años fue impura, y todo lo que tocaba era impuro, y todo el que le tocase a ella se convertía en alguien impuro. Esta mujer no podía vivir. Esta mujer sencillamente, hermanos, estaba muerta. No podía vivir en medio del pueblo, no podía vivir. No tenía una vida en sí misma, hermanos. Es una condición terrible en la que está esta mujer. Esta mujer, muy seguramente, hermanos, muy seguramente, el texto no lo dice, pero yo pienso que esta mujer, al momento de estar en medio de la multitud, muy seguramente esta mujer está completamente cubierta. ¿Por qué? Porque esta mujer era fácilmente reconocible por ser una mujer que acostumbraba a estar impura por su enfermedad. Ahora, nosotros muchas veces, hermanos, debemos reconocer que nosotros somos muy débiles, y muchas veces nosotros a veces nos enfermamos por 8 días. Hace poco estuvimos enfermos varios de aquí en la iglesia, y a veces uno dice, una semana yo con este virus, qué desafortunado soy. Qué desafortunado es el Señor. Mira, Señor, ayúdame, porque es que yo no puedo más con esta enfermedad. Mira, yo no puedo más con esta tos, yo no puedo más con esta alergia. Hermanos, ¿qué podríamos pensar nosotros de esta señora? Hermanos, su virus, su gripa, no sé, por mal que le vaya, ok, un mes, ¿verdad? Esta señora tiene 12 años sufriendo de eso. Sufriendo de eso. ¿Qué puede pensar usted entonces de esta mujer? La sociedad ha cambiado tanto, sí, la sociedad ahora tiene diferentes tratamientos. Ahora, por causa del evangelio, hermanos, y la cristiandad, una mujer que tenga flujo de sangre puede estar en nuestra casa, podemos cuidar de ella, puede visitar a un médico, podemos darle medicinas. Bueno, podemos tratar de muchas formas, hermanos. Pero en nuestro mundo actual, hermanos, muchos de nosotros nos incapacitamos por cosas que ni siquiera lo ameritan. Mientras que esta persona, hermanos, lleva 12 años padeciendo, 12 años de sufrimientos. Muchos de nosotros hoy, por la bendición de hoy, hermanos, tenemos acceso a la salud, tenemos acceso a medicina, a muchas cosas que esta persona no tenía acceso, hermanos. El texto mismo lo dice. Lucas, que particularmente es un médico, está escribiendo esto, y ir a un médico en aquel entonces costaba dinero, era caro, hermanos. ¿Qué dice el texto ahí? Que esta mujer, aparte del padecimiento que ya tenía de 12 años, dice el texto que quedó pobre, se empobreció sencillamente. ¿Por qué? Porque todo lo que tuvo lo invirtió en su salud. Era pobre, hermanos. No solamente el padecimiento de los 12 años de enfermedad habían sido suficientes, sino que además, hermanos, prácticamente estaba en la mendicidad, estaba completamente arruinada. ¿Y qué dice el texto? Aunque hay muchas situaciones en que personas adineradas lo pierden todo y van al médico y son sanados. Bueno, quedé pobre, pero por lo menos estoy sano, ¿no? ¿Qué pasó con la señora? La señora gastó todo, la mujer gastó todo lo que tenía, y dice que nada le ayudó. Marcos y Mateo añaden ahí algo y dice, empeoraba. O sea, en lugar de mejorar, se puso mucho peor. Y aunque esto, hermanos, no es el tema central de lo que voy a decir del texto, vemos, hermanos, aquí como el Señor no hace una acepción de personas.
¿Sí ven, hermanos, que el Señor no es como nosotros? El Señor aquí no está haciendo una excepción de personas. Podemos verlo en el texto. Aparece el principal de la sinagoga. ¿Será que el principal de la sinagoga era un pobrecito? No, el principal de la sinagoga vivía de aquellos impuestos que se le cobraban al pueblo judío, al pueblo judío. Es decir, vivía de una buena manera. Pero hay una mujer y el Señor sale a tener compasión de Jairo a pesar de toda su posición económica. Por eso yo les digo, hermanos, es contradictorio cuando a veces mucha gente dice, sí, el Señor solamente por los pobres. No, hermanos, el Señor no hace acepción de personas. Así de la misma manera como quiere ayudar a esa persona que tiene dinero, a Jairo que tal vez está en una posición privilegiada, de esa misma forma Él quiere tener compasión y misericordia de esta mujer que está enferma y que está completamente empobrecida. ¿Ven, hermanos, por qué el Señor no es como nosotros? ¿Por qué Jesús no es como los hombres? Esta mujer no tiene nada que ofrecer, no tiene nada que dar. Sin embargo, el Señor tiene misericordia de ella. Hay algo muy interesante que yo también quiero hablarles, hermanos, y es el hecho de entender que el Señor pregunta, ¿quién es el que me ha tocado? La pregunta aquí es, si Él es Dios, ¿no sabría Él acaso quién le tocó? Sí. Ya, ¿no es cierto? Hay un motivo, lo vamos a ver ahora, el por qué Él pregunta, ¿quién fue el que me tocó? Porque Él quiere, de cierta manera, resaltar la fe de esta mujer. Marcos y Mateo, hermanos, nos dice algo muy interesante. En medio de la multitud en la que ella está, en medio ya de su pobreza, su desesperación, hermanos, la lleva a ella a cubrirse y a salir y meterse en medio de la multitud. El texto dice que cualquiera que tocara a la mujer sería inmundo, ¿verdad? ¿Cuántos tocaron a esa mujer en medio de esa multitud que apretaba? ¿Cuántos se volvieron inmundos? Ustedes no han pensado en eso, y hay mucha gente que ha leído este texto cientos de veces y no han pensado en eso. Esta mujer muy seguramente, hermanos, cubierta, se metió y tocó a cientos de personas hasta llegar a donde estaba el Señor. Allí, Mateo y Marcos nos dicen, si tan solo tocar el borde de su manto, dice ahí, que muchas predicaciones de esta la han llamado así, si tan solo tocar, se llama. Hermanos, si tan solo tocare el borde de su manto, pensaba ella, seré salva, seré salva. ¿Pueden ver aquí, hermanos, ustedes una verdadera fe que persevera? Esto es una fe que persevera. ¿Tiene usted una fe que persevera de esta manera? Hermanos, la verdadera fe persevera. ¿Cómo nos damos cuenta que una persona verdaderamente es un creyente? Porque persevera, porque está aquí, porque la vemos, porque vemos cómo está luchando. No es perfecta, no, pero está perseverando. Está perseverando, en medio de todas las cosas está perseverando. Amigo, sin Cristo, tú que estás sin Cristo aquí, puedes ser el más inmundo hoy. Este texto tiene mucha bendición para ti, tú que todavía no has creído y no te has convertido verdaderamente. Mira, puedes ser la persona más inmunda. Tú, en medio de tu inmundicia, de tu pecado, tú puedes ser lo más inmundo de este mundo, lo más inmundo que hayas podido llegar a ser, lo más terrible. El pecado puede reinar sobre ti y tu destino hasta ahora puede ser la muerte eterna. Pero la fe en Jesús te puede sacar de esa condición penosa. Esta mujer con toda y su inmundicia, hermanos, tuvo la valentía de ir y dijo, si tan solo lo tocare. Amigos sin Cristo, puedes pasar hoy mismo puedes pasar de ser un inmundo como esta mujer a ser limpio y puro como los santos del Señor. Hoy puedes hacerlo de igual manera. En el segundo punto, vamos a desarrollar cuál fue el resultado de lo que esta mujer hizo. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de sangre. ¿Qué pudo haber sentido esta mujer, hermanos? Liberación. ¿Qué pudo haber sentido esta mujer, hermanos, después de que ustedes, yo sé, hermanos, yo no soy mujer, hermanos, y no puedo entender esta condición, pero sé lo mal que se ponen muchas hermanas o familiares, mujeres, cuando tienen esta condición de la menstruación. Y hay unas personas que sufren muchísimo y que llegan con demasiada fuerza, incluso muchas llegan a incapacitarse debido a esto. Hermanos, yo no me imagino a esta mujer sintiendo ese goteo todos los días. Y la debilidad que eso pudo haber traído a ella.
Hermanos, estás perdiendo sangre todos los días, ¿entiendes? Todos los días pierdes sangre, todos los días estás ahí como cuando una llave se ha averiado el empaque que sella completamente a un crán y que está ahí como el elemento de la casa de mi hermano Michel, que empezaba a gotear. Imagínense el sufrimiento de esta mujer. ¿Qué pudo haber sentido, hermanos, esta mujer cuando verdaderamente sintió que ese crán que estaba abierto y dañado selló por completo? Una felicidad, hermanos, dentro de ella. Amigo, tú que estás aquí en esta mañana y que eres un pecador, un mentiroso y un blasfemo, Cristo puede transformar todas esas cosas, hermano. Y amigo, y te puede transformar en un santo para su gloria. Él tiene el poder transformador. De la misma forma en como esta mujer fue y lo tocó, de esta misma forma Cristo está disponible hoy. ¿A cuánto les gusta ver fotografías de hace años atrás de ustedes? Yo sé que a muchos de ustedes les gusta tener buenas fotografías. Hay unos que tienen fotografías hasta blanco y negro, porque en aquel entonces las fotos a color todavía no habían salido. Cuando vemos nuestras fotografías, nuestras antiguas fotografías del pasado, hermanos, cuando éramos hijos de ira, apartados del Señor, ¿qué piensan ustedes de esas fotos? Yo sé que muchos pueden ver aquellas fotos y decir, wow, qué guapa, qué guapo era yo en aquel tiempo. Qué guapo era, a pesar, hermanos, de haber estado completamente apartados y de que éramos enemigos de Dios en aquel entonces. Hermanos, la verdadera reacción de nosotros frente a esas fotos debería ser, he aquí, el hombre de la foto estaba muerto, mas ahora vive. He aquí, la mujer de esta foto estaba muerta, mas ahora vive. No pensarías en lo que eras antiguamente y en lo muerto que estabas, a menos que continúes muerto hasta ahora. Generalmente cuando vemos nuestra vida pasada y cuando hemos nacido de nuevo decimos, wow, qué terrible condición en la que nos encontrábamos. Amigo, tú que estás muerto, debo decírtelo hoy, de esta forma. Porque las Escrituras dicen que los hombres sin Cristo están muertos en sus delitos y pecados. Tú que estás muerto, de la misma forma que esta mujer estaba muerta en su propia vida. Quiero decirte algo. Ven al Señor. Ven al Señor. Aquí no hay una multitud. Aquí no hay una multitud que aprieta. Es más, aquí hay bastante espacio en medio de nosotros. Y aquí tampoco puedes tocar el manto del Señor corporalmente. Pero espiritualmente, Él está aquí en medio de nosotros, disponible para que puedas venir a Él y creer en Él y tener vida eterna. ¿Quieres experimentar la limpieza que tuvo esta mujer como la que vemos en nuestro texto? Que quedó limpia, pura, fue purificada de aquella enfermedad que padeció durante muchos años. ¿Quieres ser limpio tú también? Hoy está disponible. Hoy puede ser el más limpio, puede ser el más sucio y el más embarrado en este mismo instante, pero Cristo te puede hacer más blanco que la misma nieve que cae sobre este país. Debes venir creyendo, como con la misma convicción que tuvo esta mujer de venir detrás y decir, si tan solo lo tocare, con esa misma convicción debes de venir a Él creyendo para que Él te dé vida eterna. La mujer con flujo de sangre, hermanos, llevaba 12 años muerta. Excluida de la sociedad, excluida de su comunidad religiosa. Tú probablemente llevas muerto desde el día que empezaste a tener conciencia. No sé, los 4, 5, 6 años que empezaste a pensar y que te empezaste a darte cuenta de las cosas que eran buenas y malas, probablemente estás muerto desde aquel día. Debes afanarte y debes ver este texto y debes ver la hermosura de cómo un ser inmundo puede llegar a ser alguien tan puro. Debes tener este texto y tomarlo como algo que te pueda motivar a verdaderamente ser transformado. Debes tener esta misma fe. Esta fe que es una fe como la del centurión, digna de imitar. Y lo más interesante aquí, hermanos, es ver lo que el Señor hace. Como le decía, el Señor supo con claridad quién fue la mujer que le tocó por detrás. ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos dijeron, yo no, maestro, yo no, dice el texto ahí. Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, maestro, la multitud te aprieta y te oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado?
Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. El mismo Señor lo supo al instante, hermanos. Supo quién le había tocado, pero le había tocado de una forma diferente. Y él sintió que salió poder de él. Hermanos, miren Pedro rápidamente. Pedro siempre es el que responde rápido. Pedro siempre es el que está atento. Pedro incluso está dispuesto a contradecir a veces al Señor. Y Pedro es el que dice, Señor, nos aprieta la gente y tú estás diciendo esto. ¿Cómo así que quién me ha tocado? Y esto nos enseña algo muy importante aquí también, hermanos. Y es de que mucha gente había tocado a Jesús. Si el texto nos dice si el texto nos está diciendo con claridad que apretaba, ¿qué significa esto? Que mucha gente está tocando al Señor constantemente, ¿no es cierto? Pero nadie lo había tocado como la mujer que lo tocó. Nadie lo había tocado con semejante fe. Nadie. Hoy estás aquí en la congregación y corporalmente no puedes tocar a Cristo, aunque Cristo se encuentre aquí. Pero muy probablemente venir a la congregación, aunque está bien, hermanos, probablemente no vienes con la fe necesaria verdaderamente para que Él obre en tu vida. Solamente vienes por un motivo de costumbre o tal vez tus padres te obligan a venir aquí. Pero te digo que no es suficiente con solamente venir. Debes venir con fe, creyendo en Él. Creyendo con la misma fe que tuvo esta mujer de decir, voy a ir porque Él puede transformarme. Hay multitud de personas que vienen a las iglesias, pero solamente hay unos pocos que son realmente afortunados. Aquellos que tienen la verdaderamente fe para creer en Él. Y Él pueda transformarlos. Es necesario tener fe, como dice el libro de Hebreos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Puedes venir a la iglesia y no tener aún así fe. Necesitas fe. Y necesitamos ver el ejemplo de esta mujer el día de hoy. Ven hoy, te lo ruego. Y cree en este compasivo Salvador. Ven en arrepentimiento y fe, y entonces vivirás. Amén. El Señor pudo haber dejado que la mujer fuera sana, hermanos, y que se marchara. Él ya conocía a la mujer, y él ya sabía todo lo que había hecho con la mujer, y que le había hecho que había tenido gran compasión con ella. Ya estaba limpia, ya no iba a tener que estar escondida, ya podía tener una vida normal. Su flujo de sangre se había detenido, ya todo había estado solucionado con ella, pero el Señor no deja que se marche de esa manera. Miren lo que dice el verso 47 y 48. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, porque la mirada de Cristo muy probablemente se puso sobre ella. Es decir, el texto no lo dice, hermanos, pero cuando el Señor dice, ¿quién es el que me ha tocado? Muy seguramente el Señor la mira a ella y todo el mundo se aparta y ella queda ahí en medio de todo el mundo. Y el Señor dice, ¿quién es el que me ha tocado? Ella tiene miedo. ¿Saben por qué? Porque todo lo que ella tocaba se volvía inmundo. Pero a Cristo no lo puedes volver inmundo. Él es espíritu purísimo. ¿Entiendes? No puedes volver inmundo a Dios. Él es bondadoso, Él es bueno, Él es puro, purísimo, como dice nuestra confesión de fe. Por eso ella tiene miedo. Me dirá que lo he vuelto inmundo. Y el Señor tiene un deseo y le dice, no, ¿quién es el que me ha tocado? Y la mujer temblando, queda oculta, dice ahí. Y viendo, dice, postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo. Ahora, ¿se acuerdan que les dije que ella probablemente había tocado mucho pueblo antes de llegar a donde el Señor? A esa gente ya le está explicando que ella fue allá, que ella estaba inmunda y que ella llegó hasta allí para que el Señor hiciera esto. Y narrando cómo al instante había sido sanada. El milagro hubiera podido quedar en secreto. El Señor quiso que para testimonio de toda la gente que estaba ahí, esta mujer pudiera revelar que por su fe, ella había sido sanada. Y no solamente eso, salva. Eso, hermano Dani, permiso. Ahí eso es que dice, ella había sido sanada, pero nuestro Señor le dice, ha sido salva. Amén, amén, amén. Y entonces, vemos aquí, hermanos, en la continuación, vemos con claridad que le había tocado. Dice, y esta mujer, hermanos, con claridad el Señor sabía quién era. El Señor incluso, hermanos, sabía que esa mujer le iba a tocar ese mismo día. La mirada está enfocada en ella, todo el mundo está mirando. Esta mujer está temblorosa, con miedo, pero la gente está viendo el milagro tan grande que se obró en la vida de ella. Hermanos, es una mujer que estaba muerta.
inmunda. Ella no quería, hermanos, que nadie la viera. Ella solamente, su convicción fue, solamente lo toco y salgo de ahí siendo sana. ¿Cuántos pueden llegar a tener una fe como esta, hermanos? Y una convicción como esta. Si tan solo pudiera verdaderamente creer, si usted tan solamente verdaderamente pudiera creer en este Cristo, hermanos, nuestras vidas serían muy diferentes. Ella tocó al Señor. Y con miedo de que el Señor le vaya tal vez a reprender de alguna manera por tocarlo, el Señor completamente diferente, lleno de compasión, le dice, todo está bien, todo está bien. Todo aquel que viene a Él es limpiado y transformado. Todo aquel que viene a Él es limpiado y transformado, hermanos. Y ya no hay culpa sobre nosotros. ¿Quieres quitar toda la culpa que tienes encima por causa de tu pecado? Cristo va a tomar tus culpas y las va a poner encima de Él. No hay pecados ocultos delante de Dios. En el día del juicio muchos van a llevar sus propios pecados a cuestas, pero Cristo llevará los pecados de sus hijos a cuestas en sus espaldas. Esa es la gran diferencia, hermanos. Nadie muere sin pecado. Solamente la condición que hace diferente los unos de los otros es aquellos que descansan y ven el perdón en Cristo Jesús, y Cristo toma su pecado. Mientras otros quieren irse a presentar delante de Dios con su pecado encima. Unos serán exterminados y otros serán bienaventurados porque irán al reino de los cielos. Verso 48 y el final más hermoso, hermanos, que el Señor le puede dar a esta mujer. Y le dijo, y la palabra muy importante que hay ahí dice, hija, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. No solamente se conformó en sanarle el flujo de sangre, hermanos. Miren, hermanos, si hubiera sido solamente el flujo de sangre, hubiera sido un maravilloso milagro como realmente lo fue. Es maravilloso. Cristo, hermanos, puede sanar cualquier tipo de enfermedad. Hemos visto la autoridad que Él tiene sobre las cosas espirituales, sobre las cosas creadas, sobre las enfermedades, sobre todo. Lucas nos ha mostrado con detenimiento esto. El Señor pudo haber solamente cerrado, hermanos, su flujo de sangre para que no sangrara más. Sin embargo, no se conformó solamente a eso, sino que además la limpió, la hizo pura, la sanó, le dio vida eterna. Amén. Y la salvó. Eres salva, eres salva. Hermanos, el día que ustedes han creído en Cristo verdaderamente, estas palabras han sido dichas por Cristo delante de ustedes mismos. Has sido salvo. Has sido salvo a través de la fe. Has creído en mí. Sí, entonces has sido salvo. Y todo hubiera podido quedar ahí, hermanos. Pero el Señor añade algo muy importante, que es lo que debe caracterizar la vida de cada uno de los que han creído en Cristo. Y sobre todo de ti, si no tienes a Cristo en esta mañana, hay algo que necesitas y que si no lo tienes, te hará padecer eternamente. Paz. El Señor no solamente se limita a decirle, bueno, eres salvo, sino que le dice, aparte de ser salvada, ve afuera y vive en paz. Estás en paz conmigo, así que ve afuera y esté en paz con todos los demás. Amén. Hermanos, este es el maravilloso Cristo en que nosotros hemos creído. En su compasión y en su poder, hermanos. El Cristo que puede limpiar de la inmundicia y hacernos completamente puros, hermanos. Este es el Cristo en el que creemos. Has sido salvo, ¿verdad? Bien, ahora ve, ahora estás en paz con Dios por causa de Cristo. Ahora ve y vive en paz con las demás personas. Hace unos días compartía yo un anuncio ahí en el grupo de WhatsApp y yo les decía, hermanos, la relación que usted tiene con las demás personas es el reflejo de la relación que usted tiene con Cristo. Tienes una buena relación con Cristo, no puedes tener una mala relación con las personas. Vive en paz. ¿Tienes paz para con Dios? Vas a tener paz para con la demás gente. Amén. Oremos. Señor.